El análisis de la estructura de texto, pues tiene que ver precisamente con este conocimiento que nosotros vamos a tener y que podemos identificar qué tipo de texto es. Esta estructura mayormente en los textos tiene que ver con un inicio, un desarrollo y un final como conclusión. Esto puede ser en textos literarios y no literarios y de esa manera nosotros siempre vamos a encontrar una estructura básica, ¿no? Digamos el esqueleto del texto. Y bueno, el reconocimiento de las figuras retóricas, esto nos vamos a detener para poder explicar cada una de las figuras y que ustedes puedan identificarlas. Para empezar, este tipo de figuras retóricas podemos encontrarlas en los textos literarios, en cualquier tipo de texto literario, incluso en un ensayo literario. El autor puede hacer referencia a información o a decir las cosas con alguna figura retórica. Las figuras retóricas incluso están en nuestro hablar cotidiano, pero nosotros no nos damos cuenta que estamos haciendo una figura retórica. Entonces, no es solo exclusivo de la poesía, lo podemos encontrar en un cuento, en una novela, en un ensayo literario. ¿Y de qué manera nosotros lo vamos a identificar? Pues voy a ir exponiendo cada una de las figuras retóricas para que ustedes vayan identificándolas con algunos ejemplos que les voy a presentar más adelante en cada uno, ¿no? Ok, entonces como les decía, las figuras retóricas no son exclusivas, digamos, de la poesía, sí, del discurso literario, de estos textos literarios, que pues prácticamente lo dota de ingenio, de creatividad, de expresión, de emocionar, de sorprender y incluso de persuadir. Entonces, son muy típicas en este tipo de discurso, por lo que ya habíamos visto, eh, y es transformado para potenciar sus posibilidades expresivas. En, voy a ir diciendo cada una de las figuras retóricas con su ejemplo enseguida. Entonces, la metáfora es la relación sutil de analogía o semejanza que se establece entre dos ideas o imágenes. ¿Cómo es esto? En el ejemplo dice, tus ojos son verde selva. Esta figura retórica es para hacer alusión al color de los ojos de la persona que se está hablando. Y entendemos que al haber relacionado la imagen de selva con sus ojos, quiere decir que sus ojos son verdes, porque la selva pues tiene vegetación y es verde, ¿no? Entonces, así hacemos la relación entre las dos imágenes, los ojos y el color. Era su cabellera oscura, hecha de noche y de dolor. Eh, este es un fragmento del poema de Canción de Otoño y Primavera de Rubén Darío y hace la relación entre el cabello y la noche. Quiere decir que era muy oscuro y que por eso, en vez de decir cabello negro, como comúnmente lo podemos describir, pues él nos está haciendo la referencia a hecha de noche y dolor, ¿no? Son imágenes que se están semejando, ¿no? Que es como si significaran lo mismo, nos está dando la imagen y se oye poético. Otra de las figuras retóricas es la símil o comparación. Como su nombre lo dice, es una relación de semejanza entre dos elementos que viene introducida por un elemento relacional explícito. ¿Qué quiere decir? Que tiene que tener un elemento que precisamente una estas dos expresiones o elementos
para poder hacerle el significado. En el ejemplo, eres fría como el hielo, el cómo sería realmente lo que está haciendo la relación y hace una comparación entre un elemento natural, que es el hielo, con su forma de ser de la persona. Es una expresión que la hacemos o la decimos de manera cotidiana, pero es una figura retórica de comparación. Se arrojó sobre ella cual águila sobre su presa. Está haciendo relación de una acción, quizá de una acción quizá en un momento rápido de una persona que se arrojó a otra o algún objeto, no lo sé, y la compara con el águila cazando a su presa, ¿no? Entonces, fue igual, fue muy similar la acción. La hipérbole es cuando se aumenta o disminuye de manera exagerada un aspecto o característica de una cosa. En el ejemplo nos dice, le pedí disculpas 1000 veces. El decir 1000 veces es una manera exagerada de estar intentando decir que se disculpó muchas veces y aún así no lo consiguió, ¿no? O que se disculpó de manera reiterada, pero pues el hecho de decir 1000 veces es una exageración y entonces ahí estamos teniendo un hipérbole. Te amo hasta el infinito y más allá. El infinito y más allá, ese es el hipérbole porque pues está tratando de decir que es un amor sin final, o sea, es un amor inmenso, es una exageración de decirlo de esa manera y estamos haciendo una hipérbole para que se oiga poético. La metonimia consiste en designar una cosa con el nombre de otra, con la cual tiene relación de presencia o cercanía. Ejemplo, siempre bebe un jerez después de la comida. El jerez es realmente vino, pero dependiendo de la región de la que es la historia o de lo que se está hablando, pues se le nombra como jerez. Entonces, ese nombre está haciendo la referencia al vino. Los jóvenes juraron lealtad a la bandera. Si bien no podemos jurar lealtad a un objeto, es simbólico el objeto, es la bandera y por lo tanto están jurando lealtad a la nación. Entonces eso está haciendo una metonimia. Estamos utilizando la palabra o la imagen de la bandera, pero que en realidad significa algo más allá, ¿no? Sinécdote es una figura literaria en la cual se denomina a una cosa en relación del todo por la parte o viceversa, la especie por el género o al revés, o el material por el nombre de la cosa. A ver, vamos a ver el ejemplo. Usó un acero para el combate. Aquí la palabra acero no es realmente lo que significa, sino que hace una referencia a la espada. Entonces, usó un acero para el combate, está haciendo la referencia a que usó una espada, pero pues es realmente cómo se le denomina de acuerdo a una parte, porque tiene acero en el mango, ¿no? Estoy buscando un techo donde vivir. El techo nos está haciendo referencia a una casa, es una parte de la casa, un techo. Y lo hacemos de manera cotidiana, esa expresión. Entonces, el techo está haciéndonos referencia realmente a la casa, al conjunto de la casa, pero nosotros nada más estamos mencionando una parte. Esa es una sinécdota. La anáfora consiste en la repetición rítmica de determinados sonidos o palabras al principio de un verso o de una frase. Cuando se repite por una cuestión rítmica o de énfasis, estamos ante una anáfora. Un ejemplo es, aquí todo se sabe, aquí no hay secretos. Estamos repitiendo aquí. Y tiene este énfasis, ¿no? Y tiene también este ritmo.
ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Este es un fragmento del poema En paz de Amado Nervo, y el ni cumple esta función de la repetición rítmica, de darnos este sonido de repetición, pero que tiene ese propósito, ¿no? Que tiene que ser enfático. La prosopopeya o personificación es el procedimiento retórico que consiste en atribuir cualidades propias de un ser racional o animado a otro inanimado. Como por ejemplo, la luna me sonreía desde lo alto del cielo. La luna es un objeto inanimado que no tiene un rostro, no tiene expresiones, pero nosotros lo dotamos de expresiones humanas. Me sonreía. Solo por el hecho de ver a la luna muy brillante, nosotros podemos imaginarlo de esa manera. Entonces, esta es la personificación, como su nombre lo dice, pero también llamado prosopopeya, que es animar, es darle vida a objetos inanimados. El epíteto es el adjetivo que se emplea para atribuirle cualidades al sustantivo a que lo acompaña. Por ejemplo, rudo camino. O sea, se refiere a que es un camino muy difícil, ¿no? Tierna alegría, para referirse a un sentimiento que da ternura. Entonces, es este adjetivo, rudo, dulce, tierna, por ejemplo, que va a darle una cualidad al sustantivo. Rudo camino, camino es el sustantivo y rudo es lo que le está dando la cualidad. El camino no es necesariamente rudo, pero queremos decir que el camino es difícil de una manera poética, entonces utilizamos un adjetivo como rudo y ahí estamos empleando la figura del epíteto. La alegoría es un procedimiento retórico complejo en el cual, por medio de un conjunto de asociaciones metafóricas, se construye un concepto o una idea más amplios. Por ejemplo, el mito de Hércules es una alegoría sobre la fuerza o el esfuerzo heroico. Es un procedimiento, como dice, más complejo porque estamos haciendo una asociación de varias acciones metafóricas que nos está dando entonces una interpretación como que el mito de Hércules está haciendo una alegoría, o sea, una asociación, nos da un concepto de una idea más amplia que es la fuerza o el esfuerzo el esfuerzo heroico a partir de un mito, o sea, nos está dando una enseñanza. Esta sería la alegoría, es la manera en que interpretamos a partir de estas asociaciones metafóricas la idea o concepto principal. Aliteración consiste en la repetición de un mismo sonido o sonidos similares, sobre todo consonánticos, en una misma frase u oración con la finalidad de producir cierto efecto sonoro en la lectura. No estamos hablando de rima, sino que de sonidos similares, que muchas veces se puede jugar con ello en las lecturas, en los textos narrativos, en algún cuento, que el autor busca como un sonido y entonces está buscando palabras que puedan asemejar este sonido. Vamos a decir un ejemplo. Infame turba de nocturnas noches. Hace un juego con turba y nocturna. Tur, y nos está haciendo precisamente el sonido de las nocturnas aves. El otro ejemplo. Los suspiros se escapaban de su boca de fresa. El sonido de la S nos está dando un ritmo, una música, y es del poema Sonatina de Rubén Darío, y está simulando precisamente a los suspiros. Los suspiros escapan de su boca de fresa. Se están escapando los suspiros. Esa es una aliteración. El hipérbato es una figura literaria en la que se altera el orden convencional de las palabras por razones expresivas o, en el caso de la poesía,
para ajustarlo a la métrica, el ritmo o la rima de la frase. Por ejemplo, si mal no recuerdo, es para referirse a si no recuerdo mal. El orden está cambiado, si mal no recuerdo, cuando debe de decir si no recuerdo mal. Esto nada más como para darle precisamente una sonoridad, un ritmo y que puede ser empleado más para la poesía con el propósito de que se haga una rima. La ironía, como su nombre lo indica y lo conocemos incluso porque la decimos de manera cotidiana, da a entender una cosa expresando lo opuesto de lo que en realidad se quiere decir. Entonces, cuando ponen la frase, qué buen bailarín eres, y se refiere a alguien que no sabe bailar, pues entonces sabemos que está diciéndolo de una manera irónica. Soy tan inteligente que a veces no entiendo una palabra de lo que digo. Esto igual con un toque irónico. La paradoja implica el uso de expresiones, ideas, conceptos o frases en las cuales hay una supuesta contradicción que en realidad tiene la intención de enfatizar o darle un nuevo sentido a aquello de lo que se habla. Ejemplos: solo sé que no sé nada. Son expresiones opuestas, pero que en conjunto nos está dando una idea. Si anhelas la paz, prepárate para la guerra. Entonces, la paradoja son el uso de estas expresiones que se pueden contraponer porque parecen significar lo contrario, pero que nos da el significado completo en su conjunto. El oxímoron es una figura literaria que consiste en generar contradicción, ironía o incoherencia en una frase al colocar palabras o ideas contrarias. Es diferente a la anterior. Por ejemplo, hubo un silencio ensordecedor. Silencio ensordecedor. Como si el silencio tuviera ruido. Ahí se está contraponiendo el significado de las palabras. Son dos ideas contrarias, pero que nos está dando pues un significado que parece contradictorio, pero que en realidad es como para darnos quizá alguna tensión en la historia o mostrarnos que ese silencio fue demasiado para los personajes, ¿no? La onomatopeya es la representación escrita de un sonido como clic, crack, plaf, puff. Es una manera de vocalizar los sonidos que pueden generar ciertos objetos o animales y se ve muy frecuentemente cuando estamos precisamente hablando sobre narraciones. Al apretar el plástico sonó crack indicando que lo había roto. Entonces, la onomatopeya es precisamente el crack, el sonido que le damos a los objetos y que está dentro del texto para poder hacernos referencia a lo que pasó, ¿no? A ser más realista. La sinestesia consiste en atribuir una sensación auditiva, olfativa, visual, gustativa, táctil a un objeto al cual no le corresponde convencionalmente. ¿Qué quiere decir? El ejemplo dice: el amargo pasado que no olvido. Amargo es un adjetivo que se utiliza para alguna cualidad gustativa, o sea, estamos hablando de amargo cuando lo tenemos en la boca. Sin embargo, está hablando de pasado y el pasado parece que tiene un sabor amargo por todo lo que ocurrió. Está haciendo esa relación, le está atribuyendo una sensación que no le corresponde porque es el pasado, es algo no es visible, no lo podemos tocar, pero tiene este sabor, ¿no? Pleonasmo se produce cuando hay una redundancia al emplear vocablos que podrían resultar innecesarios para entender el sentido completo de una frase, por lo general con la finalidad de intensificar el significado. Por ejemplo, cuento con todos y cada uno de los presentes. Ya con decir todos,
Ya nos hace referencia a que está hablando de las personas que están ahí, pero hace un pleonasmo, reitera y cada uno de los presentes, como para enfatizar que todos ellos están con él, ¿no? Perífrasis se denomina cierta forma de expresarse dando rodeos o empleando más palabras de las que normalmente hubieran sido necesarias para comunicar una idea o concepto. Ejemplo, el Ser Supremo, creador del cielo y de la tierra, es para hacer la referencia a Dios, es, digamos, todas estas palabras, estas expresiones para referirse a, en este caso, a Dios, ¿no? Entonces, esa sería la perífrasis, la redundancia, rodeos, palabras que no son necesarias, pero que le dan un sentido poético, un sentido omnioso, ¿no? La etopeya se emplea para hacer la descripción del carácter, acciones y costumbres de la personalidad de un individuo. Ejemplo, Paula era una chica soñadora, como todas a su edad, con unas ganas inmensas de ayudar al prójimo. En este caso, pues está describiendo precisamente a Paula, que es soñadora y que tiene unas ganas inmensas de ayudar. Esto nos da la descripción, carácter, acciones y costumbres del individuo y es lo que le llamamos como etopeya. Prosopografía se utiliza para hacer la descripción de las características externas de una persona o animal. El ejemplo es: era un hombre entrado en años, de perfil aguileño y rostro enjunto. Entonces, aquí nos está dando unas características externas del personaje o animal, de la persona o animal, y eso es lo que llamamos como prosopografía. El polysíndeton consiste en el uso reiterado de conjunciones con el objetivo de aumentar la fuerza expresiva del discurso. Ejemplo: oh grandiosa y fecunda y magnética es esclava. Estamos repitiendo la conjunción y reiteradamente para darle precisamente la fuerza, ¿no? que está realzando la figura femenina en este poema Pablo Neruda. Elipsis consiste en evitar la repetición innecesaria de palabras para dar mayor énfasis a un segmento de la oración, generar mayor fluidez y ritmo, sin afectar la construcción gramatical de la misma. Por ejemplo, quiere un abrazo y ahí se omite la persona él, entonces estamos ante una elipsis. Antítesis es una figura literaria que consiste en la oposición que puede existir entre dos ideas o expresiones, frases o versos, a fin de conseguir una expresión más eficaz y el desarrollo de nuevos conocimientos. Me esfuerzo por olvidarte y sin querer te recuerdo. Aquí antepone la idea olvido y recuerdo. Son dos oposiciones, pero que está dando una expresión pues de que no puede olvidar a esa persona por más que lo intente. Entonces está dando una figura retórica que es antítesis. Asíndeton es la figura literaria que omite las conjunciones y nexos de las oraciones o frases o enunciados a fin de generar mayor dinamismo y movilidad a la expresión. Ejemplo: pienso en ti, en tu sonrisa, tu mirada, en los besos sabor a chocolate. Corriste, te fuiste, nos perdimos. No hay ningún punto, no hay ninguna i, y eso tiene que ver precisamente con el ritmo que quiere el autor usar para su texto. Quizá que todo pase rápido, entonces todo va a estar como junto, casi atropellado, sin mucha pausa, para darnos precisamente la sensación de correr. Apóstrofe es una figura literaria que se caracteriza por dirigirse a un interlocutor real o imaginario durante un discurso, diálogo o narrativa. Es común en las plegarias y soliloquios. Ejemplo: piececitos de niño azulosos de frío,
¿cómo os ven y no os cubren, Dios mío? Cuando dice ¿cómo os ven y no os cubren? Está haciendo referencia a un interlocutor, está hablando con precisamente el niño del que está narrando o los niños de los que está narrando, a ellos se está refiriendo, a ellos, con ellos está hablando, pero es nada más ese instante. Y esa frase es lo que llamamos apóstrofe. El quiasmo es un recurso literario que consiste en la repetición de ideas, pero intercambiando su orden sin que la oración o frase pierda su sentido. Ejemplo, cuando quiero llorar no puedo, pero muchas veces lloro sin querer. Entonces estamos repitiendo una palabra, quiero llorar, no puedo, lloro sin querer, pero que se intercambia el orden y entonces hace que nos dé precisamente el significado de la oración. No es que pierda el sentido, sino que más bien nos da precisamente esta pues, imposibilidad de llorar cuando la persona quiere, pero a veces es inevitable. Entonces, básicamente el curso es la práctica, es mantener la lectura. Esto necesariamente es con práctica poder tener una mejor lectura, una mejor comprensión lectora, solo acercándonos a textos de diferentes tipos, tanto literarios como no literarios. Podemos encontrarnos en el examen con textos o segmentos de cuento, de poesía, de alguna novela, de quizá algún ensayo literario. Nosotros vamos a identificar de acuerdo a su estructura qué tipo de texto es. También vamos a saber identificar si estamos hablando de un texto literario, si es un segmento de novela, poema, ensayo literario, etc. A partir de que si tiene personajes, si está en un ambiente, si es extensa la historia, si es corta, si son complejos los personajes, si son muy sencillos, si está en verso, en rima, y si tiene, por ejemplo, el nombre del personaje y los diálogos, lo podemos nosotros identificar, tipo de narrador, la voz narrativa, que es la que nos va a dar precisamente toda la información a la que siempre vamos a prestar atención. Lo mismo pasa con los textos no literarios, que siempre es el investigador, el científico, el que está hablando, la voz narrativa en ese caso, y que nos está exponiendo un tema a partir de alguna investigación, nos va a dar información, nos está dando incluso gráficas que tenemos que saber leer, que debemos de saber interpretar para poder entender mejor el mensaje que nos está dando y de cierta forma hacer un análisis del mismo texto. Poder identificar las ideas principales en cada uno de los textos es importante y eso requiere precisamente la comprensión. Una vez que llegues a tener clara las ideas principales y el tema principal del autor o lo que nos quiere decir, es que lograste la comprensión lectora. Entonces, básicamente en eso nos vamos a detener en el curso, es practicar la lectura, es practicar preguntándonos, analizándonos, es practicar con la lectura, es preguntarnos, es analizar, es interpretar, es inferir, es reflexionar. Entonces, pues básicamente es eso. Espero que el video nos esté dando realmente una buena introducción de lo que vendríamos a ver en el curso, en la parte específicamente de lectura y redacción, que tiene que ver con el examen PA que van a presentar. Me vuelvo a presentar. Mi nombre es Marlene Bustos y estoy a cargo de la sección de lectura y redacción. Nos estamos viendo en las clases.